por la rebelión de mi pueblo fue herido, implica que a pesar de que el pueblo no podía hacer nada, Dios seguía requiriendo el pago por los pecados. Es decir, Dios no podía eximir a su pueblo de lo que había dicho. Y lo que había dicho es que la paga del pecado es muerte. Así que el pueblo que Dios escoge para salvación desde el principio, para ser salvo y para no morir, no puede hacer nada, pero Dios sigue diciendo que ese pueblo debe morir, que él, su justicia, tiene que ser satisfecha. Y aquí de nuevo, si somos creyentes, debemos de decir, cuando Dios ha dejado a tantos millares de ángeles sin posibilidad de salvación, cuando ha dejado a tantos millares o millones de personas sin salvación, si yo formo parte de ese pueblo de Dios, si yo soy de los hijos que Él quería llevar a la gloria, si su decreto de elección estaba escrito y no puede ser borrado, y si al mismo tiempo mi nombre que estaba escrito en el libro de la vida, Dios estaba precisando que yo tenía que pagar por mi pecado, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo salir de la maldición bajo la que estaba? En sexto lugar, esto implica, por la rebelión de mi pueblo fue herido, que se necesitaba de un fiador. El pecado merece la muerte, yo no puedo pagar eso, porque si lo pago, muero, y entonces ya no soy salvo para vivir para siempre, necesito a alguien que lo haga por mí, y ese alguien es el fiador con mayúscula, alguien que pagara por los pecados. Y por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ponen estas palabras en boca del Señor Jesucristo. Palabras que digo ahora. Está en el Salmo 40 o en Hebreos capítulo 10. Dice el Señor: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor dice, a la vista de que Dios tiene un pueblo, a la vista de que Dios me da un pueblo, a la vista de que el pecado merece la muerte, a la vista de que el pueblo no puede hacer nada para evitar esa muerte, y a la vista de que Dios sigue requiriendo la muerte, dice el Señor, sacrificio y ofrenda no te agrada. Dios rechaza esos sacrificios, aunque fueron instituidos por Él, porque su propósito era otro. Y el Señor dice, he aquí vengo. Como aquello no te agrada, he aquí vengo. Eso es lo mismo que decir, tuyos eran y me los diste. ¿Veis que es lo mismo? El Señor le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué me los diste? Y dice el Señor, para que ninguno se pierda. No se perdió ninguno de los que me diste. Me los da para que no se pierdan. Y para que no se pierdan, ¿qué tengo yo que hacer? He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y dice en la carta a los Hebreos, y en esa voluntad, ¿qué voluntad? La voluntad de Dios el Padre, la voluntad de Dios al elegir, la voluntad de Dios al salvar, la voluntad de Dios al castigar el pecado, dice el Señor, en esa voluntad que yo vengo a hacerla, somos santificados por la sangre de Cristo derramada de una vez y para siempre. Hemos de pensar, queridos todos, y asombrarnos ante la grandeza de nuestra salvación. Seguramente todos valoramos poco la salvación de nuestra propia alma y valoramos poco lo que es la salvación de cualquier persona. Así que finalmente la frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido, implica que Cristo se comprometió voluntariamente, porque no serviría un fiador a la fuerza, se comprometió voluntariamente a llevar la maldición que nosotros teníamos, hecho por nosotros maldición, dice Pablo, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a los creyentes. No había otro modo de satisfacer la justicia y la santidad de Dios, ni había otro modo de que la misericordia de Dios llegara a los elegidos, no había otro modo, ni había otro modo de que brillara tanto su fidelidad. Y por eso dice Pablo en Romanos, entonces si esto es así, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
¿Vamos a seguir en rebeldía porque digo que soy creyente y soy del pueblo de Dios? Y dice Pablo, en ninguna manera. Así que hay un decreto de salvación con todo lo que implica y hay un decreto también de maldición para los que siguen en su rebeldía. En Cristo Dios muestra lo que aborrece el pecado, cualquier pecado. Y en Cristo muestra lo mucho que ama a su pueblo. Y las heridas de Cristo no son, como dicen algunos, para que nos den ejemplo de sufrimiento, de paciencia en el sufrimiento. Las heridas de Cristo, según estamos viendo, no es para que veamos cómo obedeció hasta la muerte de cruz. No, las heridas de Cristo fueron necesarias para que el pueblo elegido pudiera ser salvo. Esas son las heridas de Cristo. Ese es el modo pensado por Dios para que su justicia y su santidad fueran glorificadas y para que su gracia y su misericordia fueran engrandecidas. El modo, repito, para que Dios sea glorificado con sus atributos. Pero también, del mismo modo, es el modo que Dios ha pensado para que su pueblo proclame la justicia y la santidad de Dios y para que su pueblo muestre la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Es el mismo método, es el mismo plan, lo vemos. Para glorificarse Dios a sí mismo salvando, pero la salvación implica ahora que el pueblo de Dios lo glorifica con esos mismos atributos que Dios se ha glorificado. De gracia recibisteis, dad de gracia. Misericordia, juicio sin misericordia se hará aquel que no practique misericordia. Es el pueblo de Dios el que tiene que mostrar ahora la justicia de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios.